Bueno, nosotros continuamos aquí en Norte Grande Federal y estamos con Luis Cabrera. Siempre es grato hablar con él porque tiene un análisis, una mirada especial, no solo de lo que nos pasa a nosotros, los chaqueños, la región, sino también lo que pasa en el mundo y cómo lo aplicamos acá. Y es bueno debatir todas estas cuestiones porque así como estamos enterándonos de lo que pasa en China, en Japón, en Europa, bueno, cómo nos influye esto y cómo nos influye de manera personal y socialmente también. ¿Cómo te va, Luis? Presidente de UNIR, un gusto que estés con nosotros. Hola, un gusto saludarte y gracias por la invitación, gracias por estar acá. Para mí siempre es un gusto venir a tu casa. Bueno, hace muchos años hablábamos de esas ideas que mucha gente las toma por ahí a veces de manera, o las tomaba de manera apocalíptica, pero ahora las adopta, que tienen que ver con la derecha histórica. Y si bien se dio un cambio en Europa, se dio un cambio en varios países, pero aquí en Argentina, en estas últimas elecciones y después del triunfo de Milei del 2023, es como que se ha fortalecido, ¿no? O la derecha o la centroderecha en política, teniendo en cuenta los resultados del pasado domingo, porque son en el corazón de la capital chaqueña, en la cabeza de ese monstruo desigual que tenemos en Argentina. Sí, sin ninguna duda. Yo entiendo, como te decía recién fuera de aire, que siempre para cualquier análisis en estas cuestiones hay que tomar dos aspectos centrales para partir a un buen análisis. Un aspecto es el estado de la geopolítica internacional, que es lo que marca, de ahí viene que siempre la verdadera política es la política internacional, porque esto moldea no solamente las cuestiones de agenda política y pública internacional, sino que también moldea los estilos de liderazgo. La segunda cuestión es la agenda que fija siempre quien encarna el poder ejecutivo. Recién lo hablábamos, cuando Kirchner dice, bueno, la transversalidad, todo el mundo avanzó sobre la transversalidad, pero después no funcionó la transversalidad, Kirchner cambia agenda y entonces se van todos para la izquierda, salvo algunos que nos quedamos de este lado, defendiendo las ideas de... A la izquierda a cualquier costo, ¿no? A la izquierda a cualquier costo, incluso se ha rentado izquierda para fabricar izquierdas, digamos. Sin desmerecer a quienes están más cerca, el Partido Obrero o los partidos de izquierda. Estamos hablando de un sistema político, ¿no? No, por eso, no es de merecimiento, es simple realidad, es dato. O sea, cualquier dirigente que se levante de la izquierda de los años 50, 60... Mi abuelo era anarquista, pero ese anarquismo tenía un sentido. Sí, totalmente. ¿Sí? No era destruir todo por destruir todo. Totalmente. Era destruir todo para generar un nuevo orden. Bueno, cualquier dirigente que se levante de esa época, hoy lo primero que hace es sacarlos a patadas, porque uno observa que en esa situación de rentabilidad y de generar nuevas izquierdas y nuevas esto, se ha destrozado la identidad partidaria en muchos aspectos. Yo te lo decía recién. ¿Quién le dijo al kirchnerismo que Perón era abortista, feminista, indigenista, que defendía la leyenda negra? O sea, ese es un invento de este tiempo que ha terminado por destruir la identidad partidaria, lo vació de contenido, como decía el mismo Perón, son un cuerpo sin alma, ¿ya? Han abandonado totalmente la doctrina y entonces empiezan los abandonos. Se sustituyó la doctrina por la rentabilidad y entonces empezaron a cambiar estas cosas. Entonces, volviendo al punto, hoy si uno toma ciclos históricos en el análisis internacional, uno observa capitalismo versus comunismo. Si uno se va a la época colonial, va a ver que las posiciones que confrontaban y moldearon los hombres, catolicismo versus anglicanismo protestante. De ese catolicismo sale San Martín, sale Belgrano, moldean una patria en base a conceptos. No los hubo perfectos, hubo errores, etcétera, pero más o menos a grandes rasgos fue moldeando. Entonces, bueno, cuando uno viene a este tiempo, ¿qué observa? Que el comunismo ya no existe, eso de capitalismo versus comunismo ya no existe. Quien crea que China es comunista en su política exterior o comercial, está totalmente equivocado. Las posiciones que confrontan son un capitalismo salvaje de Estados Unidos contra un capitalismo extra salvaje de China. Ahora, lo que tienen en común todas las posiciones de Oriente y de Occidente es que las identidades nacionales van a ser reforzadas. Todo el sistema de identidad pluricultural, como le querían llamar,
fue abandonado desde que arranca el abandono, cuando Angela Merkel, que es la progenitora de ese movimiento mundial, Alemania. abandona la magistratura alemana y dice, tengo que reconocer que me equivoqué con esta política, y se va de la política, hasta hoy. Bueno, algunos países han persistido, pero bueno, ahí están con conflictos sociales, económicos y políticos muy serios. De hecho, yo creo que Europa está sucumbiendo a raíz de esto. Sí. En ese orden, el presidente dice, bueno, mi legado va a ser liberales, individuales por un lado, hay que respetar el proyecto individual de vida de cada uno, que cada uno haga lo que quiera, demolemos el Estado y cada uno haga lo que quiera. Y por otro lado, todo lo que sea colectivismo. No dice globalismo, que es otra cosa. El globalismo es la gobernanza mundial. Somos todos ciudadanos del mundo, cosa que no es ridícula, pero eso es globalismo. Bueno, él no dice globalismo, dice colectivismo. Con lo cual encierra las ideas de nación también. De hecho, hace poco cuestionó a su vicepresidenta por ser nacionalista y católica. Sí. Entonces yo creo que lo primero que tienen que entender la dirigencia política es este escenario. Un capitalismo salvaje contra un capitalismo extra salvaje dominando el mundo, la vuelta de los nacionalismos, de los patriotismos en todas las naciones, Trump en Estados Unidos, pero también en todo lo que es Europa, no les queda otra, al menos si se quieren salvar de la extinción. Y en el orden del país, bueno, quedarán de alguna manera los liberales por un lado y los colectivistas, como les llaman ellos, por otro. En la medida en que la dirigencia política entienda esto, revierte esta situación. Ahora, ¿qué es lo importante, lo trascendente? No se puede evaluar un gobierno por un indicador, que es lo que está haciendo Milei. Milei se ciñe directamente al déficit fiscal, cosa que me parece bien, y a terminar con la inflación, cosa que me parece bien. Ahora, un gobierno no es solamente eso. Bueno, se ha notado justamente que en los barrios más pobres, en las villas, ha perdido Milei, que paradójicamente, ¿no? Quienes fueron más beneficiados por la política kirchnerista le habían votado de manera contundente en el año 2023 a Milei como presidente, si no, no hubiera ganado. Como también hay gente que le votó a Cristina en su momento, porque tampoco si no hubiera ganado, no hubiera ganado. Hay un cambio de época, hay un cambio de ciclo. ¿Cómo ves hoy los políticos jóvenes? Porque leer se lee cada vez menos, y esto es una realidad, no lo decimos nosotros, lo dice el mundo, lo dicen los grandes analistas, los grandes escritores, pero en la formación. Digo, hoy a veces yo me pongo a hablar con amigos peronistas y le digo, ¿alguna vez leíste las doctrinas de Perón? Yo las leí. Cuando estudié política y hay que leerlas. Puedes coincidir o no, pero tenés que saberlas. Para conocer el peronismo, tenés que saber las doctrinas de Perón. No podés ponerte a hablar a boca y jarro por lo que pasó en los últimos 10 años. Totalmente. No, yo no concuerdo con esto de que haya que segmentar socialmente, ya sea porque es mujer, porque es joven, porque es profesional. Yo creo que hay una crisis fundamental de valores, primero que nada, y además en la formación doctrinaria de los partidos. Es decir, se vota gente que no sabe para qué están, sean jóvenes o sean viejos. O sea, bueno, creo que de hecho Gustavo lo dijo hace muy poco en un acto. Gustavo Martínez. Sí, Gustavo Martínez creo que dijo algo así como que que el último gobierno tuvo jóvenes y literal le hicieron mierda al gobierno, una cuestión así. Bueno, es su principal crítica y es lo que más a nosotros yo creo que hay una, por eso también hablaba de la cuestión internacional y de cómo moldea esto no solamente las discusiones políticas, sino los perfiles de liderazgo. Yo creo que los perfiles de liderazgo que tienen que venir hoy, sean viejos, sean jóvenes, sean mujeres, sean profesionales, no profesionales, los perfiles de liderazgo son liderazgos disruptivos, donde las formas no están por encima del contenido. Es decir, yo no puedo sentarme acá a hablar pavadas, porque estoy a un clic de que alguien salga y te diga, che, Rubiolo, Luis está hablando pavadas. Y las formas tienen que ver con el estado emocional de la gente. Hay una demanda
muy incisiva que hace que se licue la representatividad en segundos. Te votaron por el 50%, a los 10 días tenés el 25% y se terminó tu carrera. Hay poco margen. Entonces, yo creo que, como te decía, liderazgos disruptivos, donde las formas no están por encima del contenido, pero además la dirigencia tiene que ser dirigencia de cuadros, tienen que ser dirigencia formada, saber a dónde quieren llevar las cosas, saber, porque ya no hay más tolerancia con la sanata, o con que vos me tenés que... Creo que ese es uno de los errores fundamentales de Capitanich, y por los cuales creo que Capitanich necesariamente tiene que excluirse. Capitanich y todos aquellos que tengan cuentas pendientes con la justicia tienen que excluirse. Uno de los errores fundamentales que yo observo en la campaña es el creer que a él lo tienen que votar porque yo hice tanta escuela, tantos hospitales. En su momento se te votó para que hagas eso, o sea que lo hiciste, listo, ya está. O sea, ahora decime qué vas a hacer. No era con su dinero, pero además tampoco no era, filantropía. No era filantropía. Entonces, yo creo que hay que tener ideas claras, concretas para resolver el problema de la gente. Para eso hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar, hay que poder analizar, hay que saber qué cosas sí, qué cosas no, pero además hay que tener una idea clara. En ese sentido, también estás condicionado, como te decía recién, por el escenario. Y el escenario, como te decía recién, creo que vuelven los nacionalismos, los refuerzos de las identidades nacionales, y eso no es algo que lo haga cualquiera, tiene que hacerlo una persona que esté, un grupo de personas, porque nadie llega solo, un grupo de personas que esté necesariamente bien formada, bien adoctrinada, con una visión del mundo. Que en el país lo hubo, las hay, muchas, simplemente que por alguna razón no quieren participar en política, y eso es, creo yo, un grosero error. O sea, y por ahí se autoexcluyen también. Claro, se autoexcluyen. Ante este escenario. Luis, ¿Coqui y Gustavo se destruyeron juntos? Yo no sé si, sí, creo que sí. No sé si se destruyeron exactamente, pero creo que están en un camino de automutilación que no entiendo por qué lo hacen. Yo había tenido algunas conversaciones, como las he tenido con dirigentes de otros partidos, con Gustavo Martínez fundamentalmente en algún momento, compartiendo análisis, éramos coincidentes en el análisis, pero bueno, después se tomaron otras decisiones y hoy están en ese rumbo. Yo a Capitanich no lo veo bien, yo creo que ya se habla de que podría ser candidato a senador, yo creo que es una decisión imprudente, que no hace ejercicio de prudencia, no hace ejercicio de mesura, y creo que es equivocada, y además terminan poniéndole un corset y una cadena a todo el arco opositor, porque es innegable que el peronismo es el principal partido de oposición. Ahora, como que sigan insistiendo en estos planteos con estas personas, siempre hay honrosas excepciones. Yo siempre rescato a Eli Cuesta porque es una mujer a quien conozco, doy fe de su militancia, de su vocación por los más pobres, por los chicos, por los abuelos. Ahora, sacando estas excepciones, digo, no se puede seguir insistiendo con las mismas formas, los mismos liderazgos, porque hubo un tiempo que cambió para todos, para ustedes, para el periodismo también cambió. Hay muchos medios de comunicación que están desapareciendo, fundamentalmente la prensa escrita y la radiofonía. La radiofonía de manera entonces, hay que entender que el tiempo cambió. Se suponía que después de la derrota de 2023 hacíamos un ejercicio de mesura verbal, nos llamábamos a silencio, dejábamos que las nuevas autoridades se hagan cargo, respetando la democracia y dando tiempo a que ejecuten sus políticas para ver los resultados que prometieron. Pero bueno, evidentemente no lo hicieron. Y aparecieron ahí los discursos golpistas. Aparecieron los discursos golpistas y hoy se ratifica el rumbo y entonces el peronismo, inclusive Cristina, porque Cristina se autoexcluyó, salió del escenario político. Sí, pero vuelve a aparecer. Ayer volvió a aparecer, claro, en el Congreso. Vuelve a aparecer. Congreso peronista virtual, ¿no? Y así como ha cambiado Yo creo que hay mundo, ¿no? un error más todavía que a lo mejor dispara esto que estamos hablando, que es el error de discutir un proceso interno en una elección general.
Así es. Sí, sí, sí. No llamaron a interna y entonces usan la elección general para definir quién manda dentro del partido. Una locura. Sí, sí. Una locura porque Y así le matan a un montón de gente en el medio. Porque además, si siguen perdiendo de esta manera, lo que van a lograr es reventar la república. El ciudadano argentino es un ciudadano de mucha energía política, pero como a todo músculo necesita una educación. Entonces, como no tiene educación política, cometen muchos errores. Me enojo con la dirigencia política, no voy a votar. Ese es un error. Otro error, creer que porque mi gobierno me gusta, le tengo que dar todos los poderes, la suma del poder público. Entonces, vamos a darle mayoría automática a quien sea, a Heredero, a Milei, a quien sea. Si no entendemos que los gobiernos, quien encarne el oficialismo en el Ejecutivo, no debe tener bajo ningún punto de vista mayorías automáticas en los poderes legislativos, entonces ni merecemos ni queremos la República. Porque estamos dañando el sistema de contrapesos. Al darle dos poderes a una persona, coaccionamos a la justicia, que además ya de por sí no es independiente en esta provincia hace mucho tiempo. En el país. Entonces, y en el país. Y en el país, porque bueno, cuando uno va como oro pibe también cada barbaridad que uno no puede creer. Entonces, son todas cuestiones de profundidad que hay que discutir. Ellos tienen que ser capaces de ver que hay cuestiones que exceden a la discusión de quién manda en el PJ. Tiene que haber un gesto de grandeza. Había discusiones que ya estaban superadas. Desde el 2007, cuando ganó Capitanich, se había adoptado una postura movimentista porque se entendía que ya nadie llegaba solo. Entonces, los frentes amplios, con tolerancia. Yo no quiero hacer memoria, pero en ese frente, en ese primer frente del 2007, había gente de extrema derecha con gente de extrema izquierda. Sí. Vos lo juntaba Arévalo con un gran amigo, con Carlos Martínez en la misma mesa. Sí. Y obviamente confrontaban las posiciones con energía. Moratti con Gustavo Martínez. Claro, pero eso se había superado de esa manera. Ahora resulta que no sé por qué motivo se les puso en la idea de que solamente con el peronismo es la solución de todo. Luis... y así se fue yendo un montón de gente, ¿no? Sí, y bueno, y ahí está la prueba, 2 diputados en lo que es Primero Chaco, lo que habla de un peronismo dividido, que por más que se lo diga, que el peronismo está unido, todo, la gente lo demostró en las urnas. Una última respuesta te pido, Luis, sé que hay mucho para hablar, pero bueno, vos viste cómo es el tiempo, pero igual vamos a seguir hablando porque siempre nos gusta compartir ideas. Hay gente que lo ve de manera apocalíptica al servicio militar, ya sea social, como ahora se le llama, otros le dicen obligatorio. Ahora, uno sale a la calle, especialmente en los barrios, y de 10, y lo digo con sinceridad, porque nos cuesta editar las entrevistas, nos cuesta editar, realmente decir, buscar un equilibrio, pero resulta que es de 10 personas, 8 o 9 están a favor del regreso del servicio militar, algo que realmente se descartó durante la presidencia de Menem y que pensábamos que no iba a volver, y ya de alguna manera se está instalando esa idea. ¿Vos qué opinás? Primero, que el Estado tiene que hacer 3 cosas: caminos, la guerra si es necesario, para defender los intereses nacionales, y justicia. Para hacer esas 3 cosas tiene que suministrar 3 servicios: salud, educación, seguridad. Así de simple. Ahora, en este afán que te hablaba de los ciclos históricos anteriores, donde se trató de construir la idea de la leyenda negra, del indigenismo, el colectivo LGTB, el aborto, etcétera, lo que fueron es a destruir parte de nuestra identidad, que encierra a las instituciones armadas. Nosotros somos un país en la historia, y esto no es una apreciación mía, sino es algo que es relato. O sea, nosotros no nacimos en un escritorio, tuvo que pelear, y para eso se acudió a las armas. Nosotros nacemos de 2 instituciones: la Iglesia Católica, que de hecho incluso en la época del mismo Perón... O la cruz o la espada era. Exactamente, y las Fuerzas Armadas, ¿sí?
En ese San sentido, Martín, no Bolívar, solamente las Fuerzas Armadas, el servicio militar, tiene una función cultural identitaria. Cultural identitaria. Nosotros lo hacíamos cuando veníamos acá con los patricios, con los granaderos, le explicábamos a los chicos no solamente el pedazo histórico de esa formación, sino que le explicamos el contenido cultural y valores morales que ellos encierran. Pocos saben que los granaderos tienen un código de ética entre los que se prohíbe tocar a una mujer aunque ésta lo hubiera respetado y respetado. Entonces, todo eso viene implícito, es un componente cultural, más allá de la defensa que te hablaba en el segundo, hacer la guerra sin los intereses nacionales. Porque además el ejército tiene, o sea, las Fuerzas Armadas tienen un carácter disuasorio. Nuestra plataforma marítima continental está desprotegida y por eso, como no hay costo, cualquiera viene a pescar. Los chinos, los japoneses, los rusos, cualquiera. Pasó hace poco un problema con Chile. Tuvimos problemas con Paraguay, que gracias a Dios ya se han subsanado. Entonces, el servicio militar tiene una función que además de defensa y de carácter disuasorio, tiene un componente cultural. Yo creo que tienen que volver siempre y cuando se respete esta función. No como una herramienta de contención social que la cumple, pero no la cumple como un objetivo primario. No para educar chicos, es decir, digamos, no para volver a educar chicos. Exactamente. Nosotros tenemos que recuperar una visión del país. Hace 60 años que no tenemos política internacional, no tenemos hipótesis de conflicto, no tenemos sistema de defensa, porque en el medio había que amputar todo ese sistema de valores para convertirnos en ciudadanos del mundo después. Bueno, hemos destruido nuestra identidad, recobrarla será tarea de las generaciones que vengan, tanto y en cuanto entiendan cuál es el mundo en el que estamos, porque con la vuelta de los nacionalismos, no todos los nacionalismos son iguales. Una cosa es el nacionalismo argentino, que es el nacionalismo, Argentina es el país que más kilómetros recorrió en el mundo para liberar naciones. Ese récord lo tiene el regimiento de granaderos. Recorrieron por tierra. Por eso San Martín tiene más de 150 otra cosa es el nacionalismo francés, que tiene a media África oprimida y explotada para subvencionar su costosísimo nivel de vida. Entonces, con la vuelta de los nacionalismos está volviendo todo eso. De hecho, hoy ya se habla de que China va sobre Taiwán, de que la misma Israel, con todo lo que significa el conflicto en Gaza, puede avanzar con la expulsión absolutamente de todos los palestinos y tomar territorio. La guerra en Ucrania entre Rusia y Ucrania tiene que ver India exactamente con eso, con la expansión. Quien crea que Putin es Stalin, no entiende nada. Putin es el zar Nicolás, es la expansión de Rusia. Entonces, esas son las visiones del mundo que hay que entender y en ese marco hay que enmarcar a la vuelta del servicio militar, que yo entiendo que sí, que debe volver. Que debe volver con una visión clara y estratégica, como te decía recién, de impulso a la defensa, con hipótesis de conflicto que todo el mundo las tiene, nosotros también, somos el sexto país más grande del mundo, y además con una visión muy clara del aporte cultural que significa. Sí, no para castigar, sino para formar. De alguna manera. Porque mucha gente dice, tiene que volver porque tiene que castigar. Uno escucha por ahí abuelo, dice, no, hay que castigarlos a los chicos y después se están de alguna manera legitimando diversas situaciones sociales que no, nos pero de impactan. ninguna manera. Vos sabés que es un error que la izquierda ha desperdigado con toda mala intención, esto de que la derecha represora. Bueno, de la izquierda también... Con toda la mala intención. Ahora, cuando uno observa los gobiernos de izquierda, ninguno le ha mezquinado palo, Bueno, hay un ejemplo de Fidel Castro, ¿no? ¿Cuántos años? Entonces Fidel Castro, ¿no? Yo creo que es una herramienta útil, que el Estado se ha amputado la mano el día que decidió terminar con el servicio militar obligatorio, con las Fuerzas Armadas y además demonizarlas culturalmente. Y creo que hoy hacen mucha falta en muchísimos aspectos.
Bueno, muchas gracias Luis por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes Muy y siempre amable. es un gusto estar acá. Seguís trabajando muy bien con el Instituto Sanmartiniano. En Con el relación. Instituto Belgraniano, el Instituto Sanmartiniano estamos trabajando mucho. Ahora tenemos algunos proyectos que los vamos a anunciar oportunamente de educación en valores belgranianos, en valores sanmartinianos. O sea, se están trabajando los contenidos. Bueno, queremos hacerlo en algún momento formal y ya presentarlo con un proyecto de ley. Bueno, contá con todo nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias.